Hola, ¿qué tal? En este video te voy a mostrar cómo hago las cajitas en papel craft de 180 gramos para mandar los sellitos y otras libretas pequeñas. Lo primero que tenemos que hacer es calcular las medidas del papel para hacer la caja. Para calcular las medidas vamos a determinar el alto de la caja y de esa medida vamos a hacer las solapas. Entonces el papel a recortar va a tener el ancho, que va a ser la suma de 2 solapas más el ancho de lo que vamos a poner adentro. Y de largo va a ser la suma de 3 solapas y 2 veces el largo de lo que vamos a poner adentro. En mi caso, que los sellos miden 4,5 de alto por 6 de ancho, el papel que tengo que recortar va a ser de 16,5 por 11. En este caso lo hice de 17 por 11, para que quede un poquito más holgado. Una vez que hacemos el corte, lo que vamos a hacer es marcar esas solapas. Como la regla tiene 2,5 de alto, me es mucho más fácil. Si no, va a ser de la medida que ustedes decidieron hacer la caja. Las marco con trincheta para que sea mucho más fácil doblarlas, pero la marca es muy suave, si no se corta el papel. Las volvemos a marcar con en este caso la plegadera, y después doblamos borde con borde. Borde con borde. De esta forma ya nos queda marcada toda la caja. En la base yo le suelo poner un sellito con la marca de los cuernos y en el frente le pongo un sellito de una flor para saber qué voy a poner adentro. Con la trincheta cortamos todas las solapas por las marcas que nos quedaron de los dobleces. En la solapa de adelante a mí me gusta cortarle este triangulito para que sea más fácil cerrarlo y además quede un poquito más prolijo. Y en la parte de atrás, como esta caja es muy chiquita y las solapas se enciman, le corté un pedacito de una solapa, pero no es necesario. Con cola de encuadernar, en este caso, pero pueden usar cola vinílica o incluso cinta bifaz, voy a ponerle pegamento a las 6 solapitas de la caja. Y una vez que estén todos, como por arte de magia, la empezamos a armar y acá está la cajita casi terminada. Esto hay que esperar que seque. Yo en general lo dejo, 10 minutos, algo por el estilo. Ahora le voy a hacer un detalle final con una troqueladora, pero claramente no es obligatorio. No cambia la funcionalidad de la caja. Mientras se secan puedes usar ganchos mariposas o clips. Y una vez seco, mira cómo queda. Los sellos entraron perfectamente, las medidas estaban bien tomadas, así que quedó muy lindo. Bueno, espero que te sirva y que lo puedas usar para tus regalos. Y si te gustó, ya sabes, no te olvides de compartirlo. Muchas gracias.